Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, son ya las 8 de la mañana con 30 minutos. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Pues hoy vamos a hablar justamente de esta situación que adelantábamos con información desde ayer. Un radioescucha, un automovilista nos lo pasó temprano, iba circulando de Culiacán a Mazatlán por la maxipista, y al llegar a la caseta de Costa Rica se topó con que había un aumento, pero no fue de la inflación, como luego dicen, no fue de unos pesitos. El incremento fue de 168 pesos, que costaba hasta hace unos días, a 236 pesos. 168 a 236. Y luego se topó con que el mármol, antes de llegar a Mazatlán, la caseta que costaba 146 pesos, hoy cuesta 204 pesos. Pues hubo, inclusive ayer, además de muchos reclamos de la sociedad, más adelantito vamos a escuchar algunos audios, un tuitazo del gobernador Rubén Rocha Moya, quien reprobó el aumento a estas tarifas, pues sobre todo por la dimensión del porcentaje. A nombre de las y los sinaloenses me pronuncio en contra del aumento de la tarifa de los diversos tramos de la maxipista Mazatlán-Culiacán, dado que resulta lesivo para la economía de nuestra población, dijo el gobernador. Repito, también aumentaron, me dicen, las de las autopistas de Mazatlán hacia la zona de Escuinapa y Nayarit. Aquí la costera, la Benito Juárez, tuvo un incremento recientemente, pero el incremento pues fue el inflacionario. Y las de Capufe, o sea, las carreteras federales, la México 15, también tendrán el aumento, o algunas ya lo aplicaron, tengo entendido, el aumento inflacionario, que es del 7.82%, lo que pues tampoco es bueno, ¿no? Pero pues un 40%, Javier, en el caso de la maxipista y algunas otras autopistas de cuota en el país. La verdad es que pues es muy doloso, muy impresionante e increíble, ¿no? Que en esta situación que vivimos en el país, pues nadie haga nada para evitar esto. Me refiero al gobierno federal. No hay ninguna explicación y no se ha dado ninguna explicación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, en el sentido de por qué autorizó que estas carreteras concesionadas a particulares o empresas particulares, como es el caso de la maxipista Culiacán-Mazatlán, pues haya tenido un incremento tan desmedido de casi un 40%, cuando el resto del país, según la información ya oficial que dio a conocer la SCT, es que a partir del día 7 de febrero, todas las carreteras federales tuvieron un incremento del 7.8% con relación a sus tarifas anteriores. Esto es un ajuste inflacionario, lo da a conocer. También le da a conocer que a partir de marzo va a haber un incremento para las carreteras que están concesionadas bajo otro sistema de infraestructura carretera, que no especifica cuáles son. Pero sí ha habido varias molestias, y no solamente en Sinaloa, sino en varias supercarreteras que están concesionados. Los incrementos son desbordados. Se entiende que la SCT es la encargada de determinar qué porcentaje de estas empresas pueden realizarlos de acuerdo con los servicios que prestan. Y si hacemos un sondeo de todas las personas que acaban de regresar de puente, te van a decir que la mayoría se tuvo que venir por la México Libre o la Libre, la México 15, porque la maxipista tiene bastante tiempo que está totalmente destrozada. Se ha convertido en un verdadero peligro para los automovilistas circular en esta maxipista, que bueno, pues se entiende que porque es de cuota, tendría que tener muy buena prestación, muy buen servicio y muy buen asfalto. Sin embargo, está llena de baches. Yo creo que el gobierno del estado tendrá que notificarle a la SCT cuáles son los criterios y por qué no hay una vigilancia constante para que esta importante rúa brinde los servicios necesarios y esté en óptimas condiciones. El caso de la Benito Juárez, que es del estado y que está administrada también por una empresa particular, habrá que decir también que ahí hay problemas de tipo administrativo. Si tú quieres que te den la constancia fiscal por tus viajes, tienes que tardar más de 6 días en poderlo obtener. Hay una burocracia, no sabemos por qué es tan lento este servicio,
pero por lo menos sí ha habido una parte de conservación, aunque la conservación no es la eficiente ni buena calidad, porque deja muchos bordos. Quienes hemos circulado sobre esta carretera y si corres a más de 100 kilómetros por hora, se vuelve también bastante peligroso, porque la carretera no queda totalmente pareja, queda en bordos donde hacen la reparación de los baches o donde están levantando toda la carpeta asfáltica y están haciendo las remodelaciones. Entonces yo creo que también ahí la Secretaría de Obras Públicas del Estado debe vigilar la calidad que están prestando las empresas que le están brindando este servicio de conservación de esta carretera Benito Juárez. Saludos, Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. Milton, tu punto de vista. Pues bueno, pareciera que ayer parte del país padeció lo que es el juego del monopolio. Recordemos aquel juego donde comprabas propiedades en el tablero de mesa, vas comprando propiedades. Monopoly. El Monopoly. Y de repente, pum, le subes el precio y todos los jugadores a pagar. Así pasó ayer. ¿Qué pasa cuando, como dicen en el sector de telecomunicaciones, un actor económico preponderante, como el Grupo Carso, el señor Slim, pues que obviamente tiene el monopolio de las telecomunicaciones y ha diversificado en diversos tipos de empresas? Claro, en este caso de carreteras, pues estamos viendo esto, cómo al ser tú el recipiendario de esta carretera, el tener la concesión, pues subes los precios como tú quieres. ¿Por qué? Porque por esa actitud de monopolio. No importa si tienes para pagar o no, no importa si eso genera un detrimento en los ingresos de las personas, no. Es ese criterio monopolista el cual obliga a que pagues por utilizar esa rúa. Ahora, dijeras tú, está muy bien la carretera. No, está en pésimas condiciones, pero te obligan a pagar. Entonces, dijeras tú, bueno, la van a arreglar, no se ve, ¿no? No se ve que pase este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? La gente se indigna. Se indigna, ¿por qué? Porque no solo está descuidada, es un aumento de casi 440 pesos las dos casetas. Sí. Entonces, de ida y vuelta tendrían 880 pesos. Más o menos lo que te viene costando planeándolo un boleto de avión de aquí a Guadalajara o un mes antes a Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí es algo que afecta sobre todo a las empresas que tienen que transportar, porque obviamente el precio es más alto. Entonces, estamos en una situación en la cual una empresa que es parte de un conglomerado proveniente de un monopolio del país, que está teniendo esta actitud de fijadora de precios, pues descomunal. ¿Por qué? Porque esa es la actitud del monopolista. Entonces, vemos la indignación, vemos el coraje, sale la gente, salen las autoridades, sale el Estado, pero volteemos a ver a quién le han dado el 70% de las adjudicaciones directas en cuestión de telecomunicaciones, a Slim. Y eso ha sido un tema de Estados Unidos, de decir, hey, espérate, o sea, en nuestras negociaciones, pues no tiene que haber un actor preponderante, económico preponderante, espérate. Entonces, pero el presidente, pues como son viejos amigos, viejos conocidos, aliados, entonces, pues eso no importa. Imagínate, y no nada más fue en Sinaloa, el gobernador de Nayarit manifestó también su rechazo. En el caso de Nayarit subieron las casetas, por ejemplo la de Acaponeta costaba 365 pesos, ahora costará 440, es la más cara, 440 pesos. Y bueno, en todo el país el aumento oficial es del 7.82, pero las casetas que está operando Carlos Slim, pues están aumentando entre alrededor de un 40, y en algunas otras zonas, como por ejemplo en este caso, a ver, en Nayarit también, otras zonas de Nayarit, el aumento es del 25%. Así lo comentan. Están subiendo todas las tarifas. Francisco, tu punto de vista. Mira,
Esta es una señal más, a pesar de los tiempos que vivimos, etcétera, lo que usted guste y mande, seguimos siendo hasta cierto punto un pueblo algo dejado o muy dejado. Vamos a un banco, hay varias cajas y nada más funciona una de dos, y ahí estamos tragándonos el coraje, esperando el turno, y cuando ya te va a llegar el turno, pues llegó la hora del break del cajero o la cajera, y no te puedes poner al brinco porque entonces como que hay un acuerdo entre ellos y se acabó el efectivo, o la otra, te dan puro billete chico, pura morralla. Vamos al súper, a mí me tocó el otro día ir aquí a Walmart Tres Ríos. Son 27 cajas, Luis Alberto. Me tocó ahí. Había nada más 3 cajas abiertas. Yo haciéndole al muy, le mando mensaje a un alto ejecutivo de Walmart, conocido por sus siglas como Rodrigo Flores. Saludos, Rodrigo, tú no tienes la culpa, eres amigo. Y le digo a esto, ahorita lo vemos, amigo, me dijo, el cliente es primero. Aparentemente. No, hombre, salió peor, quedaron 2. Y hacer cola. Y calladitos, ¿no? Y calladitos. Ya no le vuelvo a hablar, Rodrigo, sale peor, no le dejen caso. Y ahí va, en esta situación del aumento a la tarifa de uso de casetas para vehículos, las carreteras, excelentes carreteras, por cierto, y ahora cómo. Ahí nos van llevando, ¿no? Durante el año, depende de un pesito, 2 pesitos alguna. Pero en este caso, quien autoriza el incremento es el gobierno federal a través de lo que no sé cómo se llamará ahora, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque cuando dan las concesiones a Don Slim y Family en general, hay ahí un convenio, un acuerdo de que a principios de cada año, la SCT, o como se llame, va a autorizar un incremento a las tarifas. Entonces se supone que este incremento debe de entrar en vigor el 1 de marzo, pero pues como somos dejados, viva México y riájale, ¿no? Claro, nunca se había visto que un gobernador, en este caso Rubén Rocha Moya, saliera pues a decir, bueno, pues no estoy de acuerdo, pero hay un detalle, ahorita lo acabo de pasar ahí a nuestro chat de los noticieristas. Pues resulta que ayer un amigo iba a Mazatlán y se dio cuenta que le estaban dando tickets de la autopista de Mexicali a Tijuana. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pues me parece que ya está más carita la carretera. Y le dijo a la muchacha, óigame, sí, le dijo, pero nadie se da cuenta, le dijo. Y viva México, y no es 15 de septiembre. Entonces, verdaderamente necesitamos efectivamente de la solidaridad de quien gobierna Sinaloa para pasar de la queja pública a los hechos, y si se les pasó la mano, bueno, decir, ey, bájenle. ¿Por qué? Porque nos han presumido desde el arranque de este gobierno con el licenciado Andrés Manuel López Obrador que no iba a haber gasolinazo. ¿Cómo anda la gasolina? Que íbamos a pagar menos por energía eléctrica, por gas, etcétera, diésel. ¿Cómo anda todo eso? Pero que no iba a haber cobro, creación de nuevos impuestos, ni nada de eso. Únicamente lo que vaya señalando la inflación. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que se trae? Pues se trae prácticamente todo un terrorismo fiscal. Ahora hasta para sacar tu título te piden tu situación fiscal. La fiel. ¿No? La fiel. La firma. Todos jóvenes a partir Y la de cédula también. Ah, bueno, la partir fiel. de los Al rato 18 nos van a años, pedir la infiel o el infiel. A partir de 18 años todos los jóvenes deben tener ya registro ante la Ah, Así bueno, es. efectivamente. Así es. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Qué quiere decir cristiano? Porque el presidente López Obrador dijo que el problema de la recaudación no estaba en los causantes menores, sino en los machuchones, decía él. Cobrándole a los machuchones, decía el presidente, dice el presidente López Obrador, no hay necesidad de estar atosigando a los causantes menores, pero ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y ahora, con este incremento, ¿cuál es aparte de que se les pasó la mano, si es el 40%, aunque en el comunicado oficial habla del 7 punto y pico? para las carreteras. El resto de las carreteras. Carreteras que opera el gobierno federal. Ah, bueno, ok. Pero no sé en las Capufes, porque hay. Capufe, ¿no? la que opera. Son las de 7 y pico. ¿Y dónde incrementaron las de 40 aquí? El 40% en la maxipista de Culiacán. Ah, bueno. A Mazatlán, bueno, hasta Escuinapa, la autopista.
Y en Nayarit el aumento es del 25 en 30%, todo Nayarit también. Las autopistas que opera Grupo Inbursa, propiedad del Grupo Carso, de Carlos Slim. Don Carlos Slim, quien fue señalado durante mucho tiempo como parte de la mafia en el poder por el propio activista político entonces, Andrés Manuel López Obrador, y hoy pues no sale de Palacio Nacional. Entonces, por eso le dan todas estas canonjías. Que se derrumbó la línea 12 del metro y ahí había estado metido en Bursa. Sale don Slim y dice, no se preocupen, yo la arreglo gratis. Yo les ayudo. Sí, pero a medida que pasa el tiempo y que con licitaciones o sin licitaciones, pues las magnas obras se las van adjudicando ¿a quién? A don Slim. Y ahora pues quieren que chupemos faros, ¿no? Pagando ese incremento del 40% de la maxipista de Culiacán a Mazatlán o viceversa. Insisto, ¿cómo? Si realmente fuera una carretera que valga la pena pagar tan altas cuotas, porque no estaba barata la anterior, pero bueno, viva México. Sí, fíjate, y yo no sé, pues qué mal habremos hecho, porque en el caso de las de Nayarit le subió 22%, y a las de Sinaloa el 40%. Así están las cosas. Estábamos sacando aquí la cuenta para ser un poquito más precisos. Así las cosas. Vamos a escuchar parte de lo que pues señalan algunos ciudadanos. Esto fue parte de lo que le dijeron a nuestros compañeros el día de ayer. Justamente en ese sentido, estuvo nuestra compañera Luz Maldonado platicando con automovilistas ahí en la caseta de Costa Rica, saliendo Culiacán hacia Mazatlán. Y esto es parte de lo que le comentaban justamente. ¿Cómo ve el aumento? No, muy mal, mija. Los 36, 40%. 40%. Y las carreteras en mal estado. ¿Usted de dónde viene? De aquí de la Cruz del Oca. De la Cruz. ¿Constantemente toma? Sí, cada semana, 2 o 3 veces a la semana. Le va a pegar duro en el bolsillo, Va a ¿no? pegar duro al bolsillo a todos. El problema es que todos los productos van a ir por arriba. Sí. Horrible, nos afectó demasiado. Me tuve que quedar en Tepic porque me dijeron que después de las 12 subieron todo de las casetas. Una 500 pesos. ¿Pagaba usted antes? Un poquito menos, pero todas las casetas están igual, todas subieron. Todas subieron Todas de subieron. Mazatlán, la de mármol esta. Todas subieron bien caras, mija. ¿Y cómo lo ve? Pues mal, porque no tienen un servicio adecuado. De hecho, ahorita me golpearon con una piedra, no sé qué, voy a ver lo del seguro, a ver si es cierto que ellos cobran. Sí, o sí. que respetan, ¿me entiendes? Pues así las cosas. Javier, tus conclusiones. Sí, el problema no es solamente el encarecimiento tan desmedido de un servicio que presta una empresa que tiene una concesión de una carretera, sino el mal estado de las carreteras. Deficiente el sistema y bueno, la autoridad competente, el Estado desde hace mucho tiempo ha sido uno de los reclamos de los ciudadanos, es que las carreteras deben estar en buenas condiciones. Máxima esta de Cota, que de por sí ya era cara. Entonces, lo que no sabemos es quién le autorizó, bajo qué criterio le autorizó estos incrementos. Parece ser que en otros estados de la República, donde también Slim tiene carreteras concesionadas, los incrementos fueron desmedidos, por encima de la tasa inflacionaria. Entonces yo creo que aquí tendrá que intervenir el gobierno del estado y ver ante la federación que den una explicación por qué motivo está incrementándose en este porcentaje, y también verificar desde cuándo no le dan mantenimiento a esta vía terrestre, que es necesaria sin duda. Es una carretera pues que hay que recordar que se construyó en la época de Francisco Labastida Ochoa, siendo gobernador de Sinaloa, como parte de un proyecto que se tenía por el gobierno federal de hacer una supercarretera por toda la costa del Pacífico. Sinaloa fue uno de los estados que inició esta parte de esta carretera, que se empezó sobre todo del norte hacia el sur, que le empezó Antonio Toledo Corro en este sentido, y la Bastida la continuó en este tramo, Culiacán-Mazatlán. Pues así las cosas. ¿Tu conclusión, bueno, Milton? Parte de lo que hemos estado platicando es, y lo que bien comentaba ahorita Francisco, Javier, es cómo el poder, parte de los mensajes que nos da el presidente López Obrador. Y recordarán aquel que en San Quintín, creo que fue, ¿no? Que dice que alguien se le acerca, una persona, dice, presidente, no se le olvide separar el poder político del poder económico. Dice el presidente que así pasó. Y empieza con una serie de disertaciones entre lo importante que es separar lo político
de lo económico, porque antes en la mafia del poder pues todo era lo mismo. Entonces aquí estamos viendo cómo el poder económico en tales y cuales carreteras donde por concesión del poder político se les está dado, ellos en una actitud prácticamente monopolista dictan un precio y lo tienes que pagar. ¿Cuál? El que ellos deciden. No es el que dice el 7% sobre la inflación, el 10, el 8, no. El 40. 40 aquí en Sinaloa, 22 en Nayarit. Entonces, ¿el poder político qué hace? Ahorita, una parte del poder político, que es el gobernador Rocha, ya dijo, no, yo estoy en contra. Es el gobernador. Falta ver qué dicen las autoridades federales. Entonces, si estás viendo que ese poder político le está dando adjudicaciones directas a esa empresa monopolista que tiene diversificado diferentes giros, telecomunicaciones, tiendas departamentales, restaurantes, bancos, constructoras y carreteras. Entonces tienes a un monopolio, a alguien jugando al monopolio. Entonces lo decía ahorita al iniciar la participación. Ayer el país vivió y padeció lo que es que alguien, un pequeño corporativo, dicte los precios de una sociedad al por mayor. Entonces, no está tan separado el poder político del poder económico, es parte del discurso del presidente. ¿Por qué? Porque es su principal aliado y es, como ahorita lo comentaba Francisco, ante las situaciones de ingobernabilidad tan fuertes como lo fue la línea 12 del metro, donde se le andaba cayendo la precandidatura a doña Claudia Sheinbaum, ¿Y quién sabe? Y quién sabe, ¿no? Como bueno, dicen, a lo mejor la pueden hacer candidata, pero eso le puede costar que no gane. Sí, como estaba comentando en Twitter, ¿no? La gente está a un metro de quedarse de la presidencia de la República. Entonces, pasa ese tipo de situaciones en donde un monopolista fija y la demás gente tiene que pagar. Entonces, las reglas del juego, pues no son normales y son abusivas. Y la parte de la separación del poder político y del poder económico es pura demagogia. Pues así están las cosas. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, me dicen de aquí del auditorio, gente que trabaja en gobierno del estado, sí, pues que ahora van a poner de bolsa a los burócratas cuando salgan a comisión, sí, porque les dan el viático así como no lo van a alcanzar. Medio taquito, medio refresco o agua de la llave, etcétera. Sí. Pero en lo de las casetas. Sin gasolina. ¿Mande? Sin gasolina. Sin gasolina, ¿no? Entonces dice, ahora van a poner bolsa, dice, bueno, pues que guarden bien el ticket, ¿no? Para que. Porque a veces que le dicen, esto es lo que tiene y a ver cómo le hacen. Que se le dan ticket de Mexicali como el que dice, ¿cómo lo van a hacer? Le va a caer la auditoría. Yo no te lo puedo pagar. Estás despedido. ¿Qué andabas haciendo allá? Le van a decir. Un pretexto nomás quiere. Imagínate. Pero bueno, ahorita que hablábamos de eso precisamente, de Don Slim, el presidente López Obrador recuerda cada tanto tiempo que durante su campaña a la presidencia, un jornalero en San Quintín, Baja California, se acercó y le dijo, cuando llegue a la presidencia, ya no deje que el poder económico siga gobernando este país. Y dice, y presume López Obrador, hoy presidente, de que nunca se le olvidó eso y que por eso hoy, menos que nunca, el poder económico, ¿no? tiene influencia sobre su gobierno. Sí. Pero estamos viendo que todos los empresarios, la mayoría que él denostó, empezando por el señor Romo, que fue su consejero, es su consejero empresarial, y muchos de ellos, Carlos Slim, el dueño de TV Azteca también, el Ricardo Salinas, pues todos están hasta el cuello ahí metidos, o sea, aliados. Entonces, yo recuerdo en una comida, varias comidas que tuvimos, pero en una de ellas, aquí por cierto, en Las Palmas, aquí en Las Quintas, con el licenciado Juan Burgos Pinto, que en paz descanse, pues yo le hablaba eso, ¿no? Que siempre hay un núcleo, hay una élite, una camarilla o una pandilla de empresarios en Sinaloa que siempre caen parados. Y me dijo el licenciado Burgos Pinto, es que me dijo, ellos son cazagobernadores, me dijo. Perdiendo, de todas maneras, al tiempo doblan al que esté en el poder, y a eso se dedican. Y una vez que lo tienen cautivo, pues no lo sueltan. Hoy por hoy eso no ha cambiado,
ni a nivel nacional, mucho menos a nivel local, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son de los llamados poderes fácticos, y muchos de ellos están tan sobrados de dinero y poder fáctico que le meten dinero a todos los candidatos de todos los partidos. Finalmente, el que gane, pues le pasan la factura y con creces. Entonces, en este sentido, don Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, no se sabe si es el más rico ahorita de México, pues va cachetonamente a gusto. ¿Por qué? Porque el hombre, como Jalisco, si pierde, arrebata y le busca la manera. Y bueno, pues aquí tiene sus tontejos, que vamos a pagar el incremento a las tarifas de aquí de Culiacán a Mazatlán, o viceversa, en esos porcentajes tan disímbolos de 40%, 25% en otras zonas, y un incremento autorizado oficialmente que es del menos del 8%, que porque así va lo de la inflación. Pues bueno, no nos quedemos únicamente con que pues ya prácticamente dijera Paco Ignacio Taibo II, no lo puedo decir al aire, ahí sí con todo respeto, pero literalmente, ¿no? Literal. O sea, no, triple. Mira, Francisco, todo está aumentando, ya sabemos, ¿no? Inclusive el caso del huevo, el caso de los alimentos básicos, no están subiendo lo que subió la inflación, lo que dicen que subió la inflación, está subiendo más. Sin embargo, en muchos de las áreas hay justificaciones. En el caso del huevo, pues ya sabemos que es un tema también de la influenza aviar, del tema Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la leche, pues ahí andan los lecheros tratando de subir un peso, les dieron 50 centavos, etcétera, etcétera. Pero en el caso de esta caseta, o de estas casetas de Culiacán, que es donde subió el 25 y hasta un 40%, en Culiacán, Mazatlán 40%, pues no hay ninguna justificación, porque ni siquiera le han invertido lo necesario para que pues esté en buen estado. Es muy deficiente la inversión que le han hecho. Pero 40%, dando el favor. Bueno, imagino. Anoche, cuando venía de Mochis para acá, para Culiacán, ahí antes de entrar a la curva para el acceso al Burrión, voy agarrando, no un bache, un cráter que me tuve que parar adelante de una gasolinería, para revisar la llanta y todo. Por las dudas, ¿no? Entonces, alerta a quienes transiten por ahí de día o de noche. Pues digo yo, ¿cómo es posible? Si se supone que deben de tener supervisores, porque también ahí se paga casetita más adelante, ¿no? Sí. Entonces te digo, la verdad, no ganamos una. Yo recuerdo cuando hubo una crisis económica, financiera por allá en Asia, que le llamaron el efecto dragón. Palo nos sacudió. Y andaba por aquí el subsecretario de apellido Levy, me parece. Y le pregunté, señor subsecretario, le digo, ¿por qué el efecto dragón nos pega a nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros en eso? Ya sabía yo que la respuesta era la economía globalizada. ¿Y por qué cuando al dragón le va bien, al tequila no le beneficia en nada? Y voltea y me dice el tecnócrata de Harvard o no sé de dónde. Excelente pregunta, pero no me contestó. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Javier. Bueno, pues esperemos ver cuál va a ser la respuesta del gobierno federal y la justificación, y quién va a obligar a que mejore las condiciones de la carretera de la maxipista Culiacán. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días a la auditorio. Milton. Pues el acuerdo contra la inflación que tenía el presidente sobre algunos productos de la canasta básica, pues no ha surtido efecto, y ahorita estamos viendo con esta carretera, pues un claro abuso del poder económico sobre el poder político y sobre la población. Muchas gracias. Dice César Villalba que los diputados no pagan casetas, tienen pase libre. Así es. No sé si en la maxipista también. No, maxipista no. Pero pues lo han llamado, ¿no? También a nuestros legisladores, ¿dónde se encuentran? Esta es una alerta de búsqueda, diputados federales sinaloenses, senadores sinaloenses. Por ahí creo Mario Zamora soltó un tuit ayer. Bueno, un llamado a Imelda Castro, a Raúl Elenes, que es del sur, por cierto. Si alguien lo ve, que les digan, pero además de un tuit, que realmente vayan y busquen a ver qué se puede hacer con las autoridades competentes, ustedes que están en la Ciudad de México. Atención, diputados federales, ¿qué se puede hacer por esta situación que no solo va a impactar? Porque usted puede decir, es que yo no ando en carretera. Sí, pero los alimentos se trasladan por carreteras. Alerta Amber, hay que lanzar una alerta de búsqueda, una alerta ALBA, porque es para mayores de edad, diputados y senadores. Bueno, los dejamos bien acompañados, se quedan en ¿Qué Vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase usted de lo mejor.